Buenos días. Soy Agustín Marcos, de Avellanosa del Páramo, un pueblecito de la provincia de Burgos. Nací aquí hace ya unos años y hoy os presento un vídeo que he confeccionado juntando en base a la charla que di este verano en el pueblo, en la iglesia, sobre el arte románico, la puerta románica de la iglesia de Avellanosa. Entonces aprovecho para en este vídeo juntar la imagen y el sonido y la voz y poder contemplar con más facilidad las imágenes que allí en algún momento no se fueron bien. Bueno, quiero hacer una presentación aprovecho para hacer una presentación del vídeo y de la charla y completar algunas cosas que creo que quedaron un poco cojas de la misma, como fue hablo del entorno románico, del paisaje románico que había hace 8 siglos, y pasé por los pueblos de alrededor de una forma muy rápida. Entonces, al final de la charla, después de finalizar, voy a hacer un comentario de pueblo a pueblo de los restos que han quedado en las iglesias de cada uno de ellos. Es un poco rápido, pero por lo menos para que se vea que efectivamente era una realidad, y es una realidad que los páramos de los pueblos y las aldeas que habían en aquel momento se tuvieron el auge de construcción de hace 800 años. En fin, todavía impresiona hoy como en esta época hoy pueblos despoblados tuvieron tanta actividad. Bien, lo que hacían o lo intentaban hacer era intentaban al menos copiar la belleza de las grandes catedrales y monasterios que tenían más próximos, claro. Y lo hacían lógicamente con los medios que tenían a su alcance, porque lo importante, y esto es una cosa clave, era tener un templo suyo. Ese lugar les conectaba con la esperanza de una vida eterna en el más allá. Pues no debemos olvidar que para el hombre medieval que habitó en estos parajes hace los 8 siglos que comentamos, llegar al paraíso prometido por el cristianismo era lo que daba sentido a sus vidas. Desde esta óptica, la iglesia era un instrumento necesario. No importaba la forma o el tamaño o la grandiosidad, sino lo importante era tener a mano un templo y un párroco que guiaran los rituales de su salvación. Bien, estas construcciones surgen por tanto de la necesidad y tienen la misma función, que las catedrales de las ciudades que en aquel momento estaban surgiendo y formándose, como la cercana de Burgos. El arte románico rural, por lo tanto, tiene representaciones torpes, por la pobreza de los medios, claro, pero conserva la genuina belleza de lo hecho casi por ellos mismos, que, aunque eran súbditos del señor de su aldea, mantenían el orgullo de contar con una iglesia propia de su aldea. El resultado final es, por tanto, una belleza imperfecta, a veces informe o con formas toscas, que produce una emoción de respeto hacia los que usaron estas figuras para recrear y representar el mundo tal y como ellos lo vivieron y concibieron. En fin, hasta aquí la presentación y espero que os guste el vídeo. Y nada más, con eso paso a dar paso a la charla. De la charla de este año lo central iba a ser en un principio hablar de nuestra puerta románica del pueblo, de la iglesia del pueblo, de lo que ha quedado, de los restos que nos han llegado. Y ahí tenemos pues la Anunciación, que está muy desfigurada, y luego unas figuras embutidas en la arquivolta que ha quedado. La figura del usurero, el transporte del alma, el pesaje de las acciones y una figura enigmática de la clave que yo interpreto como un lobo. Bueno, ese era el objetivo inicial que yo había pensado, pero para enfrentarme a esto, pues lógicamente hay que hablar del templo como una unidad románica en su momento, cuando se hizo. Indagando en ello y viendo las partes que quedan de restos de la iglesia románica, que son muchas y muy claras, un recorrido sencillo sería aquí el ábside,
El ábside desde fuera se ve perfectamente, la curva que tiene, luego lo veremos. Los muros, pues originalmente casi todas las iglesias parroquiales constituían una nave central rectangular, un presbiterio recto, de líneas rectas, y luego un remate semicircular, que es el ábside. En ese plano están casi todas las de las románicas, iglesias de las aldeas y de las parroquias. Bueno, pues aquí nos ha quedado el ábside, el muro sur, lo que sería la portada, que luego hablaremos de ella, y sobre todo los pies. Ahí nos han quedado prácticamente todo, el arco, la bóveda de cañón y los arcos fajones, más una ventana ciega, más la ventana de la entrada actual de la iglesia, con un arco de medio punto doble. Bueno, pero no quería perder, antes de entrar en lo románico, para hacernos la idea de lo que era la época, una breve introducción de lo que representó el románico en la época y por qué pudo haber tanto un florecimiento, una expansión tan grande en torno al año 1200, que prácticamente todos los pueblos de alrededor edificaron una iglesia románica. Casi como que compitieron a ver quién la hacía mejor, quién empleaba más medios para realizarla. Entonces, hay muchas explicaciones, pero bueno, sí quería yo enmarcar un poco temporalmente. Los años son, para tomar dos hitos claros, por ejemplo, sería la Catedral de Palencia, que se mandó construir en 1034, sería una fecha de inicio, y una fecha final, vamos a ponerlo lo más cercano que tenemos, que es se va a celebrar el 800 aniversario de la iglesia, de la Catedral de Burgos, en 1221. Ya en 1221 se construye en las formas nuevas, góticas. Por lo tanto, durante ese periodo se va a realizar en arte románico. No quiere decir que sea homogéneo, ni mucho menos. Hay muchísimas diferencias entre el siglo XI y ya el final. Y teniendo en cuenta también que en los pueblos el románico o esa forma de construir pervive más tiempo, lógicamente. Entonces, incluso bien entrado o bastante entrado el 1200, todavía hay en estos pueblos la construcción con tradición románica. Eso en cuanto al tiempo. En cuanto al espacio, es un arte, se ha dicho que es el primer arte europeo entendido por la cristiandad de la época, y que algunos también se lo ponen en el nacimiento de Europa en relación con la cristiandad de la época. Pensemos que ya estamos hablando de Europa en torno al año 1000, o mejor dicho, después del año 1000 hay un cambio sustancial en toda Europa, primero porque el efecto psicológico del año 1000, el milenarismo, la idea de que con el año 1000 se podía llegar al fin del mundo. Lógicamente, una vez que se pasan los años, lógicamente hay que vivir y se tira hacia adelante, ¿no? Pero lo más importante, se produce un proceso de cristianización de todos los pueblos que habían invadido Europa o que la habían tenido los siglos anteriores en una situación de inseguridad, sobre todo los países, los vikingos, los normandos, y por el este, eslavos, magiares. Entonces pensemos, se inician los países como Polonia, Hungría y los países nórdicos. Las élites de esos pueblos, que en su momento fueron invasores, se cristianizan y se integran plenamente en el mundo cristiano. Y entonces, pues, un detalle de esto sería la princesa noruega, que está en Covarrubias, que viene a casarse con la corte de Castilla. Entonces, ya tenemos toda Europa, la cristiandad europea, unida en un entorno de seguridad política, que eso es la base para cualquier desarrollo. Y es que en España, en la península, mejor dicho, ocurre un proceso parecido. En torno al año 1010 se produce la caída del califato de Córdoba. Entonces, todos los reinos del norte, los reinos cristianos del norte, digamos que respiran tranquilos, porque el poder del Islam del sur termina ya su capacidad de hacer racias y tenerles a raya.
Cualquier ciudad antes del año 1000 podía ser arrasada cada X años, como en las invasiones o en las arremetidas de Almanzor. Eso a partir del año 1010 y luego poco a poco desaparece. Entonces, en ese entorno de seguridad hay que enmarcar el gran desarrollo y la expansión que hubo en ese siglo XI y que continuó el siglo XII, tanto en la península como en Europa. Aquí se puede hablar también de las reformas que hizo la Iglesia, las reformas gregorianas, también de la importancia de la Orden del Cluny, que fue la que se encargó sobre todo de expandir la forma de construir románica y también una nueva mentalidad más disciplinada de la Iglesia. Esa fuerza interior que tenía Europa y realizaron hacia el exterior a través de las cruzadas, lo digo para meternos en la época. Bueno, dicho esto, ya solo me queda hablar para introducir en la mentalidad de la época. La mentalidad de la época, la religiosidad tenía carácter institucional y lo era prácticamente todo. Entonces voy a pasar ya a ver ya más detalladamente, hecho esta introducción verbal con imágenes. Bueno, lo que vamos a ver en así las partes de los templos románicos más características, lo voy a hacer todo con imágenes locales, porque a fin de cuentas el románico de las catedrales y los monasterios, mal que bien, pues todo lo hemos visto por ahí, y quizás es una ocasión para valorar lo concreto, lo local, lo que tenemos al alcance de la mano y probablemente no nos hayamos dado ni cuenta. Entonces, en cuanto a portadas, aquí tenemos la de Susinos y la entrada de Villorejo. Es una típica entrada sencilla con las arquivoltas, las cestas de capiteles con un decorado, fustes, etc. Y las bases, incluso aquí tienen un pequeño banco o plinto de alzamiento. Y aquí el abocinamiento que forman las arquivoltas. Otro elemento típico característico del románico va a ser los ábsides. Aquí tenemos dos, el de San Pelayo, de San Pedro Samuel, y el de la Granja de Espinosilla de San Bartolomé, que pues probablemente muy pocos conozcamos, yo en concreto tampoco. Otra de las que no se da por aquí, pero bueno, son las galerías porticadas. Esta es la de Rebolledo de la Torre, que es una de las más espectaculares. Este es el mapa de lo que os hablaba antes, de la situación de Europa, como vemos toda esa mancha verde que va a ser la cristiandad europea, que muchos tratadistas arrancan de aquí el origen de Europa. La idea religiosa de la época. Decir que la idea de la salvación, de la redención, era la que primaba y era un objetivo esencial e institucional, o sea, no se podía tampoco aquí disentir. Este es es un sepulcro de Doña Sancha, donde vemos algo que luego vamos a ver, y que lo pongo esto porque es una escultura de gran calidad, ¿no? Pero aquí se observa el féretro, las plañideras y dos ángeles portando la elevación del alma, el tránsito del alma para el juicio. Entonces ahí vemos los ángeles portan el cuerpo de Doña Sancha con su coronación y todos los detalles. Continuando con la idea de la mentalidad de la época, vamos a ver en las portadas la idea dual de infierno-paraíso, la idea del juicio final, la necesidad de la salvación, y entonces vamos a ver siempre, o muy frecuentemente, un pantocrátor. Este es el pantocrátor de Quintana Dueñas. Actualmente está embutido en la iglesia actual, que no es románica, pero lo han conservado. Entonces, el pantocrátor era el Cristo Redentor que vuelve en el juicio final para juzgar a vivos y muertos y hacer la gran separación entre los que van al paraíso y los que van al infierno.
El Pantocrátor se compone de un Cristo en majestad con el libro de la vida y las cuatro formas, los cuatro evangelistas. San Mateo y San Juan arriba, o sea, el ángel y el águila, y abajo San Marcos y San Lucas, el león y el toro. Esto va a ser un motivo que vamos a ver constantemente en el románico y que incluso en esta zona, aunque de forma con pocos recursos, también existe. Vamos a ver uno muy de calidad. Bueno, se puede ver, es muy genuino porque es muy pequeñito, pero en la ermita de San Pelayo, en un capite. Sobre la mentalidad sí quería, leeros esto, no sé si lo podréis leer. Hay una cita muy común y que no quería pasar por alto. Dice: se configura un sistema de convencionalismos sociales que determinaba la entrada o no en el paraíso, el fin último que daba sentido a la vida de los hombres de la Edad Media. El poeta francés de finales de la Edad Media, François Villon, describe a la perfección en unos versos que escribió pensando en su madre el impacto que estas imágenes tenían en las gentes. Y cita textualmente: soy una mujer vieja y pobre, ignorante del todo. No puedo leer. En la iglesia de mi pueblo me muestran un paraíso pintado con arpas y un infierno, donde hierven las almas de los condenados. El uno me alegra y me horroriza el otro. Este dualismo de bien y mal y de infierno y paraíso es también muy propio en todas las imágenes del románico. Característica, y que se nota y que lo vamos a ver también en las figuras incluso cercanas, estamos en una sociedad feudal donde la guerra era algo constante. Ya he comentado antes que precisamente el desarrollo de Europa pudo ser porque hubo una seguridad política y una integración de los países invasores. Esto se va a reflejar en el arte románico en dos tipos, principalmente, dos tipos de figuras. El de la izquierda, que es de San Pelayo, de la ruta de San Pelayo a San Pedro, son dos caballeros luchando con una maza, sin más. Y el de nuestra derecha es un poquito más complejo, porque la Iglesia, lógicamente, criticó la violencia y criticó los torneos y las justas que realizaban los caballeros, señores feudales de la época. Y entonces, en esta figura, la mujer del medio representa a la Iglesia. Aquí hay muchas interpretaciones, pero esta es, yo creo, que la más sencilla. Bien, aquí os hablaba antes de dos románicos: el románico de las catedrales y los monasterios, que vemos o que se puede ver cuando se va de turismo a veces. Vemos grandes catedrales. Este es uno de los tímpanos más famosos, donde se ve perfectamente el Pantocrátor y la división después del juicio entre los condenados. Aquí a la izquierda hay un leviatán que traga a los pecadores y a la derecha el paraíso. Bueno, esto, que está hecho con una gran detalle y con una gran calidad en catedrales francesas, lo vamos a ver a nivel local mucho más, de forma más emotiva y con unos recursos muy limitados. Bueno, este es otro gran románico de la meseta, y esta es una casi de postal, el caso de Fromista. Otra de Ripoll y, por supuesto, como no, Santiago de Compostela. Esta es una anunciación, la pongo aquí porque es una de las anunciaciones ya muy finales del románico, con mucho detalle, para que fijaros un poco lo que sería el ángel San Gabriel y la Virgen María, que aparecen en muchas portadas románicas, también en la nuestra se insinúa, por lo menos luego hablaré de ello. Esto local va a ser lo que estábamos viendo. Vamos a ver alrededor del pueblo nada menos que un listado de 20 pueblos donde en todos se han conservado restos. No quiere decir que donde no haya restos no hubiera habido una iglesia románica, probablemente de seguro. Entonces, prácticamente, si seguimos las agujas del reloj, desde el norte de este pueblo, Quintanilla, Pedro Abarca, Montorio, Güérmez, Santibáñez, Las Celadas,
Miñón, Mansilla y el Valle del Úrbel, Pedrosa de Riúrbel o Tajadura, y ya pasamos al otro río, el Palacio de Benaver, que tiene nada menos que un monasterio, y pasan ya subiendo por ahí Susinos, Las Hormazas y terminando en Espinosilla. Bueno, pues en todos estos pueblos hay restos románicos, lo cual nos da una idea de que efectivamente estamos en un auténtico mar de románico y que en torno al 1200 se vivió una época de auténtica expansión económica que se ve perfectamente en esta construcción de iglesias. Voy a centrarme ya en lo que es en la iglesia de nuestro pueblo, el templo. Resumiendo en este fotograma lo que os he comentado antes, la iglesia era un rectángulo central con tres tramos: el tramo de los pies, el de la puerta, el que actualmente es el del transepto, y al final el presbiterio con su línea recta, y luego lo que sería simplemente el ábside, el semicírculo, el lugar privilegiado de la iglesia. Pues ahí está el templo y el sagrario. Entonces, al exterior, este sería la primera construcción románica de la iglesia. Restos que han quedado de esto, pues desde fuera se ve perfectamente el ábside, luego vemos más al detalle, está recrecido. El presbiterio también tendría una ventana, ahí se ve ahí otro detalle, luego lo veo más detenidamente. La portada con su saliente, un tejadillo que la protegía, el que llaman el tejaroz. También luego lo veremos al detalle, una puerta cegada y la de la entrada. Esto es más al detalle. Aquí no se ve muy bien este plano es el plano de la iglesia, de la ermita de las Celadas. La ermita de las Celadas es una ermita de esta época, un poquito más pequeña que esta, pero la pongo aquí y la traigo aquí porque es una iglesia que no ha tenido prácticamente transformaciones en estos 800 años. Entonces nos puede servir perfectamente. Tiene la misma idea, los tres tramos, el presbiterio recto y el ábside semicircular. La entrada también al sur. Bueno, ahí sí que ha sufrido una transformación porque la cerraron en el siglo XVIII para construir unas trojes. Y luego la han desvalejado. Pero bueno, la idea de la estructura del plano es el mismo y está cubierta con bóveda de cañón. Tiene los arcos fajones que coinciden con las columnas adosadas, como se ve aquí atrás, y sus contrafuertes. Ya al ver las imágenes de lo que he hablado antes, aquí se ve en esta iglesia cómo está recrecido. Esta sería la ventana vieja. Han recrecido cuando hicieron la reforma y seguramente las columnas adosadas terminarían en un capitel como terminan aquí, que esta es la restauración de la iglesia de San Pelayo, de San Pedro, terminarían así. Esta sería la ventana del presbiterio, que no sé si se aprecia. Sí, se aprecia aquí una pequeña diferencia, donde he dibujado lo que podría haber sido la ventana antigua. Y luego le hicieron ya más tarde esta de trazas góticas. Aquí hay no sé si se observa bien, pero aquí se puede observar un corte que marcaría, aquí habría un contrafuerte que coincide con la columna adosada de interior del presbiterio y que, teniendo en cuenta el contrafuerte, el grosor de los muros, pues probablemente, casi seguro, la cubierta podría ser de bóveda de cañón, como era la de las Celadas. Aquí tenemos la ventana ciega de atrás, que se ve subiendo al coro. No tiene más, ya vemos que es ya por clasificarlo, es un románico tardío, apuntado, con una columna muy estilizada estilísticamente. Y esto es el motivo más grande que ha quedado del románico de esta iglesia, que sería los pies de la iglesia, que es donde está actualmente la torre.
Aquí tenemos el arco fajón, la columna adosada, incluso un arco en el medio con esta terminación que no llega hasta el suelo. Algo apuntado ya para adelantarnos que estamos en torno a 1200, y eso sería lo más importante. La ventana del poniente y la escultura que se ve en la entrada también habría que calificarla de esta época. Bueno, entonces voy a pasar a la portada. La portada estamos ante una portada de hace 800 años, y siempre cuando nos enfrentamos al románico y a estas imágenes siempre se nos plantea qué parte hay de decoración, qué parte hay de catequesis. Evidentemente ya en esta época descubrieron que se puede instruir, enseñar con arte. Y nadie mejor que la Iglesia lo hizo, porque la Iglesia y todo el que quería transmitir poder e ideas recurría al arte. Bueno, pues voy a leeros un resumen de una historiadora de la UNED para resumir lo que eran las imágenes de románico. Dice, la imagen era un vehículo para dirigir mensajes a las masas, una voz humana disfrazada de mensaje divino. Por ello la escultura románica no es el reflejo del ideal de belleza del hombre de aquel periodo, ni puede ser entendida únicamente a través de su análisis formal. A sus valores plásticos y creativos se añade su condición de documento y fuente histórica, pues cada imagen de piedra nos ayuda a comprender la época en la que fue esculpida. Esto, lógicamente, cuando vemos unas imágenes o unas esculturas románicas, hay tantas interpretaciones como ojos que lo ven, pero bueno, siempre yo voy a intentar dar unas directrices. Lo que sí que os voy a pedir, vamos a entrar ya en la portada, vamos a hacer un esfuerzo de imaginación para colocarnos en la época. Entonces sería un traslado 800 años atrás para ver cómo podía ser. ¿Cómo podía ser? Imaginémonos que estamos, da un poco el sol, pero bueno, que estamos viendo nuestra portada románica, y aquí vemos que nos llama la atención el color. Bueno, pues el color es algo que estamos tan acostumbrados a ver las iglesias de tipo a piedra frita, y estamos ahí acostumbrados a ver las esculturas clásicas de Roma y Grecia también sin color, que hemos llegado a pensar que efectivamente que es lo natural, pero no es así. Lógicamente hay que pensar que si alguien quiere transmitir una idea y usa una imagen, no va a renunciar al color siendo lo más barato. Lógicamente, tanto en el mundo clásico como también en la Edad Media se utilizó la pintura para dar más expresividad y más empaque a lo que se quería transmitir. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo para ver la diferencia que hay entre ver un Pantocrátor prácticamente unicolor, de gris, con la piedra que apenas se distingue nada, con los resaltes de los colores rojo, verde, amarillo, etc. Lógicamente, el impacto visual era tremendo. Entonces, he traído esta imagen aquí porque es la Colegiata de Toro, donde se ha conservado parte de la pintura original. No tiene más. Bueno, entonces... Vale. ¿Hacia dónde va la luz? He hablado antes de la importancia que tenía de entender la mentalidad religiosa para comprender perfectamente cómo era, qué sentido tenían o qué importancia tenían para los habitantes de la época estas portadas. Entonces, las portadas medievales, en la época,
daban acceso a un espacio que es la representación en la tierra de la Jerusalén celeste del Apocalipsis, lugar al que podrán acceder las almas con la venida del Redentor el día del juicio final. De ahí siempre la constante del Pantocrátor y de la idea de juicios de paraíso e infierno, de separación entre los que iban al cielo y al infierno y de los, luego veremos a ver los pecados, cómo los representaban. Bueno, la puerta era ese lugar de paso donde el artista hacía visible las promesas invisibles para que el hombre medieval sintiera cercano el paraíso con solo pisar el umbral de su iglesia que lo representaba aquí en la tierra. Imaginemos que estamos hablando de hace 800 años. No es como ahora que tenemos una especie de contaminación visual, donde tenemos cantidad de imágenes, ya no solo televisión, etcétera, etcétera. En un mundo que prácticamente no existía nada. La única imagen, la importancia que podía tener una imagen como la que hemos visto antes, de la colegiata de toro, con ese colorido, con esa expresividad, con un sermón que lo explicara, era de un poder que nos podemos hacer idea equiparable ahora a lo que serían el cine, el cómic o este tipo de cosas. Eso es un poco la idea, porque no son trasladables las cosas. Bueno, con esto ya voy a describir lo que sería la portada. La portada tiene un saliente, un tejadillo que protege las esculturas y las arquivoltas, que se ve perfectamente según entramos por la puerta para subir al coro. Hay una columna que marcaría el saliente y que en buena lógica habría otra al otro lado que hoy se ha perdido al realizar la nave sur. Tal y como nos ha llegado a nosotros. Y esta es la entrada de la iglesia después de la Reforma. Dejaron justo lo que es el paso con una construcción ya del siglo XVI. Luego hicieron otra reforma con otra puerta que da al cementerio, que se quedaría una cosa así. No sé si se ve muy bien. Bueno, los que igual lo conocen, desde el cementerio se ve una arcada que se hizo después. Bueno, los restos románicos de la puerta, que es un poco a lo que íbamos. No se ve nada. Es igual, dejar. No vamos a... Los restos nos ha quedado el tejadillo, que el saliente, hemos visto la columna, a la otra parte no estaba. Bueno, pues en ese espacio el tejadillo tendría unos canecillos que se han perdido, pero a la izquierda, en la enjuta que quedaba, hay un espacio para la Anunciación. Ahí es esto que luego hablaré. Se notan perfectamente dos figuras, que serían el ángel San Gabriel y la Anunciación. Nos ha quedado también la arquivolta protegida de esta especie de vierteaguas o guardapolvos o chambrela, con una decoración vegetal. En fin, la arquivolta esta, probablemente, vista así la puerta, parece muy rara. Luego hay que suponer que tuviera alguna arquivolta más. Para explicar esta forma en la que ha quedado la iglesia, la puerta actual, yo interpreto que probablemente la puerta sería como todas las de la época románica, como esta, con varias arquivoltas. Entonces, imaginando si sobre esta sobre esta portada quitamos las arquivoltas interiores, subimos la parte del suelo cubriendo el plinto y las bases hasta el fuste, nos quedaría un resultado como este, que esto ya se aproxima a lo que hemos visto. Chato, más bajo y un tanto extraño. Bueno, como queda por dentro. La portada actual, por dentro hay unas esculturas que también supongo que probablemente sean embutidas, sacadas de alguna de las arquivoltas o de las reformas que hubo. La imagen de al lado, se ve muy mal, sí. Bueno, la imagen de al lado es de la iglesia, de la ermita actual de las Celadas, que nos puede hacer una idea
de cómo era. Pues ya digo que la ermita de las Celadas ha tenido menos transformación. Entre las esculturas de mejor calidad que han quedado dentro están estas dos. Este es un par de arpías que se ve la cabeza humana, cuerpo de ave y cola de reptil. Bueno, y abajo se aprecia, pues puede ser una escena de caza de un jinete, pero está bastante deteriorado. Vuelvo a la portada de frente. Hay una decoración vegetal muy propia también ya de los finales del románico, lo cual no quita para que perviviera, por supuesto, el recurso a hacer imágenes con sentido de instruir y catequizar. Bueno, entonces, esto es un detalle del guardapolvos, que son unos motivos vegetales muy sencillos y que se repiten constantemente. Y abajo hay unos roleos vegetales o motivos florales que son los que son mayoritarios en la arquivolta que ha quedado y probablemente estuviesen toda ella, si partimos de una idea de equilibrio y de equidistancia. Bueno, este es un detalle para ver la diferencia entre un románico hecho con pocos recursos, un rural, rústico, popular, con una piedra de mala calidad como es esta, y la diferencia entre un detalle de gran calidad como es este motivo floral del monasterio de Andrés de Arroyo. Bueno, y con eso voy a centrarme en la Anunciación, que quizás sea el motivo, la verdad es que más importante, aunque lo que ha quedado apenas si no tapia nada. Entonces, bueno, en la Anunciación vemos, probablemente este sería el ángel San Gabriel, que se le nota perfectamente las alas, y la forma de la inclinación, con una situación de turbación, suponemos que tiene que ser de la Virgen, pero prácticamente es imposible adelantar nada. Este es un detalle. Aquí vemos del ángel San Gabriel que, bueno, se ven las alas atrás y si no, la podéis comprobar. Se ven también los pliegues, en fin, una cierta calidad del dibujo. Imaginárosle con pintura, para que comprendáis el resalte y el impacto que podía causar en los que lo veían. Hay tres motivos, o sea, tres dovelas embutidas en la arquivolta que nos ha quedado, que son muy definitorias y muy claras. Una de ellas es esta, la alegoría de la codicia o el avaro o el usurero, en el que se observa pues, el demonio tentando al usurero. Sabemos que es el usurero porque tiene una bolsa al cuello, aquí estarían los lazos y aquí estaría la bolsa. También está bien vestido, como corresponde a un señor rico, y esa es la figura que nos coloca. Esta que vemos aquí es una representación que es muy clásica de Raúl de la Torre, que también es un usurero, es un capitel, es una figura pequeña, pero de gran calidad. Aquí aparece el usurero y una figura diabólica que se lo lleva, suponemos, al infierno. La siguiente dovela es el transporte, el tránsito del alma. Si nos fijamos, la estructura es exactamente igual que la que hemos visto antes para representar la mentalidad religiosa de la época. Aquí lo tenemos para recordarlo. Este es un trozo del sepulcro de Doña Sancha. Entonces tenemos el féretro, la elevación del alma con los ángeles, con toda una figura. Y finalmente, dentro de esas tres figuras tenemos el San Miguel. San Miguel pensando en las almas. Es una idea que el cristianismo la usa muchísimo en la Edad Media, que procede ya del Antiguo Egipto y que supone la entrada de la decisión de la dualidad infierno-paraíso.
Es una figura bastante calidad, se ven detalladas las alas, el nimbo, aunque la figura está un poco destruida. Vuelvo a repetir, imaginémosla con buena pintura y con un buen resalte, para hacernos idea del impacto que podía producir. Bueno, aquí nos podemos preguntar, o por lo menos yo me pregunto, si es posible, cuando decidieron mantener estas tres dovelas, estas tres figuras, si tienen un sentido iconográfico del gran tema de la redención y de la salvación, que era el objetivo final de la Iglesia y del hombre medieval. Entonces tendríamos en primer lugar al usurero, luego esta figura enigmática que parece un lobo, que podría representar el pecado. Luego pasaríamos al tránsito del alma, o sea, la muerte, y finalmente el pesaje de las almas por el ángel San Miguel, que supondría el juicio final. En fin, toda la historia de la salvación. No sé si habría ese sentido o no, o si ese sentido es el que tienen todas las portadas románicas, y que aquí, cuando hicieron la reforma, salvaron estas tres dovelas, estas tres imágenes. De todas maneras, bueno, pues ahí están. Para terminar, hay una figura dentro de la puerta románica que a mí siempre me ha llamado la atención, que es el lobo, o la figura del bestiario medieval que hay en la clave. Nada menos que en la clave de una puerta románica, una figura que es la representación de la época del mal. Entonces aquí podemos abrir cantidad de interpretaciones. El que quiera meterse más en ello puede ver la página web con las notas y ver un poco el tema. Aquí simplemente lo voy a anunciar. Es sobre la interpretación de las imágenes del románico y de estas en concreto. La interpretación estética, lógicamente, es que el objetivo es la decoración. La interpretación tradicional, que lógicamente es la primera que hay que tener en cuenta, es la intención religiosa, la función de catequesis, de adoctrinar. Se trataría, en definitiva, de advertir de las consecuencias que tiene el pecado y de plasmar en piedra algunos de los castigos del infierno: la lujuria, la avaricia, la maledicencia, etc. Con esta idea, se puede interpretar muchas de las imágenes de toda la imaginería medieval y también gótica, medieval, románica y gótica. Eso sería la principal base. Hay otras teorías y otras interpretaciones que hay que tener en cuenta el contexto. El contexto, ya hemos hablado antes, del contexto bélico de la época. Un contexto de lucha contra el Islam. Quien dice que, lógicamente, las iglesias eran un sistema, una publicidad, y que esa lucha o esa necesidad de buscar soldados y de buscar ánimo para la guerra se tenía que reflejar en la publicidad de la época, que eran las portadas, las iglesias y los canecillos, sobre todo. Y otra interpretación, que es otro motivo de interpretación, es el de las pervivencias populares de tradiciones religiosas paganas. En definitiva, supersticiones que la Iglesia intenta cristianizar constantemente. Entonces nos encontramos con la interpretación del mal de ojo, animales propiciatorios para evitar el mal, en fin, culto a la fecundidad. Muchas de las imágenes se pueden interpretar como rituales mágicos en ese sentido. Y yo ahí apunto la posibilidad de interpretar el lobo como un ritual mágico de violencia de las tradiciones célticas, de asociaciones de hermandades guerreras que la Iglesia intentó integrar en la portada a través de... porque también el lobo, en esa tradición mágico-religiosa y supersticiosa, tenía una función de guiar el alma del guerrero que moría en la lucha. Pero bueno, es una interpretación sin más. Y para terminar, simplemente, pues, si queréis alguna cosilla, alguna cosa curiosa importante de las iglesias románicas de alrededor, que realmente es todo una riqueza que yo creo que se ha conservado por la pobreza de la zona y porque han estado siempre en uso.
Entonces el uso es el mejor. Buenas tardes. Quería presentar un poco más extenso la alusión que hice antes en la charla sobre los restos románicos en las iglesias de los pueblos que rodean Avellanosa del Páramo. Pues hablé de que estábamos en un auténtico paisaje del románico, en el que el pueblo no era más que una iglesia más. En este mapa se ve perfectamente lo que estoy diciendo. Como vemos, aquí está para situarnos Burgos, y alrededor del pueblo hay toda una serie de pequeñas. Cada pequeña iglesia es un indicativo de que hay un resto románico. Bien, todo este vestigio del románico lo voy a pasar uno a uno en todos los pueblos cercanos. Bueno, primeramente voy a empezar con el sentido de las agujas del reloj por el pueblo más al norte, Quintanilla, Pedro Abarca, a continuación. Bueno, en primer lugar, en Quintanilla, Pedro Abarca, vemos en esta fotografía se observa el ábside de la iglesia y los canecillos, con lo cual ya nos estaría indicando que estamos ante un resto románico muy claro. Pero si nos acercamos más, vemos que las ventanas tapiadas tienen una clara recordatorio románico, y sobre todo tienen ese aspecto rural de ejecución torpe y desproporcionada entre las columnas, el dintel que es un arco románico esculpido en un dintel, y los capiteles grandes, desproporcionados con relación a la ventana, y las esculturas hechas de un relieve muy plano. La siguiente fotografía también tiene la iglesia esta unos capiteles. Estos son un ejemplo, y este otro más. El siguiente pueblo, Montorio, también tiene restos románicos en la iglesia, y sobre todo aquí se ven perfectamente dos capiteles con dos canecillos en los que unos monstruos andrófagos tragan a dos personas, cual Leviatán infernal se traga a unos condenados. La iglesia de Montorio tiene estas dos incrustaciones, dos piedras incrustadas, que nos hablan de un pasado lejano y, si no románico, incluso más arcaizante, al menos en las formas. Por ejemplo, vemos que son dos animales con la misma cabeza, y aquí hay una escena con tres figuras, lo que puede ser un clérigo, un hombre de paz y un guerrero que aplasta al enemigo con una maza y una lanza. En Montorio también existe una pila bautismal, que es uno de los elementos que más se conserva en todas las iglesias, como vamos a ver. Esta pila bautismal está fechada en 1211. Va a ser otra constante del románico de esta zona, que nos va a llegar casi siempre de finales del siglo XII, incluso ya ha entrado el siglo XIII. O sea, hablamos siempre de un estilo románico tardío que en muchos casos ya es claramente gótico. El siguiente pueblo, en Güérmeces, vemos otra pila bautismal con unos arquillos de una traza desproporcionada y torpe, lo cual nos habla siempre de este románico rural que permanece en los pueblos, hecho con recursos pobres. Igualmente en Ros hay otra pila bautismal que se ha conservado en la iglesia y que puede ser de algún despoblado cercano. Estos arquillos son sencillos y apuntan a que sea incluso ya del siglo XIII. La ermita de San Vicente de las Celadas, del barrio alto de las Celadas, es un ejemplar que está conservado entero y es muy interesante. Esta es una foto de hace unos años. Esta es una foto actual, en la que voy a extenderme un poco más en esta ermita, por conservar, de estar íntegra todavía. Y vemos las partes de lo que sería una iglesia parroquial de aldea,
típica del momento. Encontramos un ábside semicircular, en este caso de una piedra espléndidamente, unos sillares espléndidamente labrados, un presbiterio recto y finalmente luego la nave única rectangular con 3 tramos y 2 arcos fajones. En este caso aquí tenemos aparecido los canecillos, no tienen no están decorados, son tardíos, salvo este que se llaman la bruja y que ha ejercido de protector, por lo menos hasta ahora, de la ermita. En el interior, esta es una fotografía digital de hace unos años. Como vemos, está abandonada, pero todavía se conserva bastante bien, y desde luego la nave, el arco de medio, las bóvedas están perfectamente conservadas. Esta es una foto actual donde ya vemos que ha sufrido movimiento y se ha desplazado, en este caso el arco fajón, y amenaza en ruina. Aquí se ve el desplazamiento y los arcos de la bóveda, las piezas de la bóveda empiezan a poderse caerse al suelo. Bien, esto es en el interior. Esta es la portada de la iglesia de la ermita de las Celadas por dentro, una pila bautismal de unas líneas muy elementales y pequeña. Y aquí en el exterior, aquí es lo que era la antigua puerta, que vemos los restos de un tejado. Esto fue un almacén de grano en 1798. La iglesia estuvo consagrada hasta 1890, o sea que no hace tanto. Bueno, aquí quería ver, para ver claramente, la calidad de los sillares del ábside. Y aquí estamos viendo cómo se están abriendo la pared norte y los contrafuertes que coinciden con el arco fajón del interior. La iglesia parroquial hoy de las Celadas también conserva restos románicos. En Santibáñez de Zarzaguda se han conservado unas figuras muy interesantes que no se sabe si proceden de un antiguo monasterio románico o de una anterior iglesia románica en el mismo lugar. Lo que es cierto es que en la torre de la iglesia actual del siglo XVII, final del siglo XVII, hay una incrustación de un apostolado y un pantocrator de buena calidad. En el interior de la iglesia también se conservan unas figuras casi exentas, como este San Pedro y este Cristo por el crismón. Pues sabemos que se trata de un Cristo casi exento y un San Miguel venciendo a un dragón. Miñón es probablemente sea la mejor muestra del románico de toda la zona. Se mantiene la iglesia original en el ábside y en la entrada. La entrada, que conserva todas las figuras de las arquivoltas y, como hemos dicho, se convierte en la mejor muestra del románico de la zona. La portada románica de Miñón se dispone bajo un tejaroz y está flanqueado por 2 columnas. La una está tapada por un contrafuerte gótico posterior, por una columna a base de sillares complementados. Las arquivoltas se hallan protegidas por un haz de columnillas que hace las veces de guardapolvos. Bien, desde el exterior, la primera arquivolta son unos bloques prismáticos triangulares. Bien, la siguiente despliega una serie de imágenes, que son estas, de imágenes que representan a personajes de la época, entre ellos clérigos, músicos, contorsionistas, juglares y algunos otros oficios.
Todos ellos tienen una característica común que, si nos fijamos, es la macrocefalia, o la desproporción de la cabeza con el resto del cuerpo. Bien. La siguiente arquivolta son unos dientes de sierra repartidos armónicamente por todo el arco, y tienen en el centro, a modo de clave, un ave misteriosa que en algunos lugares del románico aparece se denomina, podemos estar ante el misterioso caradrio o caradio, que era una figura que con su mirada daba y quitaba la muerte al moribundo, o metafóricamente daba la salvación o la condena del alma. El siguiente arco, que ya sería el arco de ingreso, si bien entre medias hay una decoración vegetal. En el arco de ingreso es muy interesante porque aparecen 12 medallones en los cuales hay una decoración adaptada al marco, algo muy propio del románico, a los círculos, y es de muy difícil interpretación, pero porque algunos lo han relacionado con el zodíaco, algunos son más fáciles de un poco de relacionar. Este sería un ballestero, este sería un león tragándose una mano humana, y estos serían lo más interesante. La iglesia también conserva una pila bautismal, como tantas iglesias de la zona. El siguiente pueblo es Mansilla. Mansilla conserva una portada de formas prerrománicas, visigodas, que es un auténtico enigma, pues no se conocía o no se conoce ninguna construcción con la que se pueda relacionar. No obstante, sí que hay que tener en cuenta que Mansilla era la capital de la organización territorial, el Alfoz de Mansilla. Aquí tenía su castillo, y que probablemente tuviera también alguna construcción anterior a toda la zona. En Mansilla también el cabecero de la iglesia conserva el ábside románico. Aquí quedan los restos de la ventana y los canecillos. Sobre los canecillos se ha recrecido unos arquillos y posteriormente suponemos esta implementación. Esto ya pasamos a Quintana Dueñas. De este ya he hablado antes en las charlas, así que no me voy a extender ahora. Es un pantocrator de gran calidad. Cambiando de valle, pasamos a Santa María de Tajadura. Santa María de Tajadura conserva una pila bautismal de bastante buena traza, con unos arquillos al exterior y en el interior un avenerado como las conchas. Y en la base hay un sogueado, lo cual nos da una pila bautismal de relativa calidad. Y si hasta ahora todas las fotografías que he puesto han sido, y la documentación sacada a través de la enciclopedia del románico, en esta iglesia de Peosa de Riurbel no se cita en la enciclopedia del románico, pero la traigo aquí porque, si bien no hay ningún vestigio o restos románicos claros de tipo escultórico ni canecillos, sí se puede observar claramente que la torre actual está levantada sobre la antigua torre, y que la antigua torre necesariamente parece que tuvo que ser románica, e incluso de la primera fase del románico. Aquí vemos perfectamente lo que serían las ventanas del campanario, que parece claro que era un arco de medio punto, y sobre todo la mampostería irregular de calicanto, todavía que nos da la sensación de que estamos ante un románico inicial, muy lejos de aquel ábside de las celadas, que tenía una gran calidad. En la escultura, una aldea pequeña, pero sin embargo habían pasado probablemente ya más de un siglo, lo que había mejorado mucho la capacidad de labrar las piedras
y de dominio de los artesanos. Así que estamos ante una iglesia con una torre, con el ábside precisamente, que es el ábside de la iglesia, cuadrado, y con una inclinación de lo contrafuerte, y en general que da una sensación de arcaizante antigua. Palacios deben haber. Palacios deben haber. Tenemos hay dos lugares. Está el monasterio de San Salvador y la iglesia del pueblo. En el monasterio destaca sobre todo este Cristo románico, que tiene todas las características esenciales del románico: la frontalidad, el hieratismo, la frialdad, la serenidad en la cara y en la expresión propia de un románico, donde la salvación no es una tristeza, sino todo lo contrario. Las encarnaduras y el color de sangre se cree que es posterior. No obstante, relacionándolo con los Cristos románicos, ya se ve cierta evolución en el movimiento de la cara y sobre todo en el paño de pureza que cubre la cintura. La iglesia del pueblo tiene un ábside muy bien conservado, aunque está con unas reformas posteriores. Vemos que se construyó un contrafuerte gótico con una ventana y que probablemente disponía de otra columna como esta en el otro lado, que se reformó. La iglesia también conserva en su interior unos capiteles claramente románicos. Especial mención merece este pesaje de las almas, sobre todo para compararle con el que hemos visto en la iglesia del pueblo. Aquí un centauro y un hombre a caballo. San Pedro Samuel. La iglesia de San Pelayo, de la ermita de San Pelayo de San Pedro Samuel, es una iglesia románica bien conservada y restaurada recientemente. En el interior se conserva este capitel en el arco de triunfo, que es un pantocrátor flanqueado con 2 ángeles. En el exterior, la ventana del presbiterio conserva un arco perfectamente realizado, una buena sillería y los capiteles labrados con unas figuras. En este vemos que es un centauro y aquí son también un caballero. En el interior, el otro de los capiteles, hay una lucha de caballeros con maza. Y este es el interior. Como vemos, la ventana del presbiterio central, desde el interior, tiene unas decoraciones igualmente románicas, con unos capiteles también decorados. Y con esto pasamos a continuación unos restos ya menos claros, pero que esta es la ermita de Villaúr de Pedrosa del Páramo. Es un románico muy tardío, casi gótico, pero lo pongo para que veamos la extensión de todo el románico. El siguiente, Villanueva de Argaño, también conserva una portada ya casi gótica, con unas arquivoltas con decoraciones, sogueados, bolas, unos triángulos, etc. Y sin una gran profusión de los capiteles, pero porque parece ya que estamos en un inicio gótico. Bien, esta es una figura muy original de Cañizares de Argaño, que está en el cementerio. Sería una virgen con un Cristo, con un Cristo Redentor en el regazo. Y Villorejo también conserva una portada románica también tardía. Vemos el taqueado y las arquivoltas con una decoración casi mínima, digamos.
los capiteles muy sencillos y tres fustes. En Manciles se conserva en su interior también este capitel, también ya de época tardía. Continúo con Susinos del Páramo. Susinos nos plantea una puerta románica clásica, con todas las características propias del románico y con la sencillez de un entorno rural. Un tejaroz sencillo con los canecillos en la parte superior, con dos decorados, un arco de medio punto perfecto y cuatro arquivoltas. En la parte inferior las columnas bien proporcionadas con su capitel, su basa y su plinto de acceso. El cimacio está decorado con unos taqueados a ambos lados. Las arquivoltas, la última de ellas, tiene unos puntas de diamante a bisel de gran calidad. La siguiente diapositiva se puede ver en los capiteles la típica sirena bífida, muy propia en Burgos, del románico de Burgos, que la hemos visto en Miñón, y unos leones afrontados. Y aquí se ve en detalle el taqueado del que he hablado antes. El siguiente capitel está en el interior de la iglesia, en el Arco de Triunfo. Es un capitel muy interesante, tiene tres figuras, un típico saltimbanquis típico de las esculturas del románico, dos leones afrontados y aquí un motivo muy abundante en el románico, que es un Sansón desquijarando un león, en una posición un tanto original de rodillas y de frente. Es muy desproporcionado y la tosquedad propia de un románico rural, pero ahí está para que lo contemplemos. Otra diapositiva ya más cercana de los capiteles de la entrada. En las hornazas apenas se ha quedado un resto románico en el muro norte, que sería se ven aquí los capiteles, y en la forma de esculpir las piedras con hacha comentan que es una característica que se puede atribuir al románico el origen de esta iglesia, que es en Borcos, la de Santiago. Este es el muro norte de la ermita del castillo, que también tiene otras componentes que se pueden considerar del románico o incluso ya del gótico, porque los canecillos se siguieron haciendo también en el siglo XIII e incluso XIV. Y para terminar, Espinosilla de San Bartolomé. Esta es una iglesia que tiene su origen en el siglo XII, como se contempla perfectamente en el ábside, que es románico 100%. Vemos el alero con una decoración taqueada durante todo el alero, y tiene los canecillos propios del románico. También tiene la distribución muy propia de los tres paños separados por las columnas y con la ventana presbiterial en el centro. Aquí un detalle de los canecillos que hemos visto antes en el alero del ábside, y aquí lo que es la ventana con todas las formas típicas del románico. Un arco perfecto de medio punto, una decoración puntas de diamante igual que en Susinos, y unos capiteles con motivos, aquí dos aves parecen, y aquí en el cimacio hay una decoración de vegetales, de roleos vegetales. Por lo demás guarda una cierta proporción entre las columnas, las bases, los capiteles y los fustes. Y con esto termino el recorrido que he hecho alrededor del pueblo sobre los rasgos románicos de muchas de las iglesias que nos rodean. Espero que os haya gustado. Gracias.